no, bueno, primero me presento brevemente. Bueno, agradezco a Juan José la irresponsabilidad de invitarme, pero bueno, ustedes lo eligieron, así que se lo bancan ustedes, pero nada. Bueno, yo tengo experiencia, bueno, soy docente universitaria también, de la Universidad de Buenos Aires y de la UMED, en ambas dos en las carreras de Relaciones del Trabajo. En una soy adjunta y en otra soy titular de dos cátedras, una de Historia de la Formación Profesional y otra nueva que hicimos ahora sobre planificación y capacitación sindical y formación profesional. Y estoy desarrollando este año una diplomatura sobre trabajo del futuro y sistema de educación técnico profesional. En la fundación, la verdad que reingresé a la Fundación Eber el año pasado, reemplazando a una colega que en ese momento estaba embarazada y que luego se fue, y quedé a cargo luego del área sindical. Esto en base porque yo tengo mucha experiencia de trabajo con organizaciones sindicales, ¿no? Incluso estuve en la época del congelamiento macrista asesorando al área de formación profesional de la CGT. Así que quiero que entiendan que este conjunto de reflexiones, algunas van a abordar las inquietudes que tiene como objetivo dejar abierto. Para mí me parece que lo que hay que hacer ahora, en este momento, es abrir la mente de vuelta al pensamiento, que es algo que a veces con la urgencia, la emergencia de la actividad sindical, siempre tenemos otras prioridades y hay momentos en que uno tiene que detenerse, hacer como la epoché fenomenológica, o como digo yo, fingir demencia y olvidarse de la realidad y empezar a pensar qué es lo que nos está pasando. Y en el marco de lo que nos está pasando, tanto en mi reflexión como docente y en mi reflexión sobre lo que estamos visualizando desde la Fundación Eber de los cambios en el mundo del trabajo, a nivel de Europa y a nivel de Argentina, y también de la región, pero fundamentalmente me voy a basar en estas dos puentes entre Europa y Argentina. La verdad es que yo no tengo como buenas noticias, con lo cual mi sugerencia es, fijamos demencia y tengamos en cuenta, tómenme en cuenta como alguien que le dice, mira, esa molestia que tenés en la boca es una carie, que hay que tratarla. Podemos no tratarla y creer que con el té, con un colutorio se va a pasar, o te bancas la que se viene, que es ir al odontólogo, inyección, torno y arreglo. No va a ser la misma muela que era antes, va a ser otra cosa. Puede ser un implante, puede ser una cosa distinta, qué sé yo. Nadie quiere escuchar malas noticias y en general matan a los mensajeros, particularmente las organizaciones sindicales. Y como docente diría, los docentes también tenemos alguna peculiaridad en términos de aprendizaje, de ver lo que nos está pasando, ¿no? Más los docentes universitarios. Y esto créanme que lo digo como docente universitario, no lo digo cuestionando a los docentes universitarios. Digo esto porque la verdad que estamos atravesando, algunos de ustedes lo mencionaron, cambios muy profundos en el mundo del trabajo. Y que como son cambios profundos en el mundo del trabajo, obviamente van a impactar y están impactando en el otro pilar de la inclusión social, que no es solo el trabajo, sino es la educación, y obviamente impactan no solo en las relaciones laborales, sino también en las relaciones sociales, y ni le digo en las políticas, ¿no? Digo, estos cambios que estamos viviendo, que estamos percibiendo, que en general puede ser que no nos gusten, que no sepamos cómo afrontarlos, nos desafían a volver a pensar algunas cuestiones que son quizás básicas del movimiento sindical, para los que le interesa el movimiento sindical, y algunas cuestiones del mundo laboral. Entonces, yo creo que ahí hay temas, con lo cual le sugería a Juan José que pensemos esto como una charla de apertura y pensemos como un programa para profundizar cada uno de los temas que ustedes plantearon. Amerita una reflexión particular. La verdad que están saltando muchos nuevos temas. Permítanme ser, ¿cómo les podría decir?
moderna, voy a llamarlo así, moderna. La verdad que estamos viviendo una reforma laboral de esas, una enorme reforma laboral. Obviamente no es una ley de reforma laboral la que estamos viviendo sociológicamente una reforma laboral, es decir, en términos de cambios muy profundos en el mundo del trabajo. Yo no quiero ser onda CEPAL o OIT que anda diciendo viene del desempleo de 358.000 millones de trabajadores, vamos a estar todos en la calle, pero reconozco que hay cambios que están impactando en distintos niveles y que para fortalecer al actor sindical estos cambios hay que empezar a discriminarlos, a percibirlos y a meterse en el consultorio del odontólogo y ver cosas que no me gustaría saber. Digo, nadie quiere saber que tiene una carie, pero si tenemos una carie, mejor saber que tenemos una carie. Entonces, en términos del actor sindical, es muy difícil la sociología del sindicalismo. Es muy difícil porque el sindicalismo, a diferencia de la organización empresaria, tiene en quienes trabajan, trabajadores, trabajadoras, no solo la materia con la que trabajan, sino el objetivo para el que trabajan. En cambio, las organizaciones empresarias tienen en quienes trabajan un recurso. Es un medio para un fin. Digo, en este sentido, acercarse al actor sindical con una propuesta que de alguna forma le diga, mirá que está bien, yo estoy de acuerdo con la justicia social, la soberanía económica, yo estoy de acuerdo, pero quiero decir que la Constitución del 49 ya no sirve. Te quiero decir que los convenios colectivos del año 76, te quiero decir que la definición de categoría de convenio me parece que hay que revisarlas un poquito. Las condiciones y medio ambiente de trabajo ahora están de moda por la pandemia, pero hasta el año pasado era salario o nada. Entonces, hay una serie de elementos que dan cuenta de transformaciones que están aconteciendo en el mundo del trabajo y que las organizaciones sindicales les cuesta mucho visualizar. Entonces, volviendo a este tema de esta materia que les decía de historia de la formación profesional, cuando uno analiza el cambio entre el artesanado y el surgimiento, el artesanado y los gremios artesanales, y el surgimiento de la industria más moderna, con el trabajador y la trabajadora especializada, y el sindicato como forma de organizar la producción, lo que uno se da cuenta ahí es que cuando, como decía un autor muy, muy querido para mí, que es Coriat, él dice, bueno, cuando cambian las calificaciones de quienes trabajan, cuando se produce una transformación tan grande que se sale del oficio y se va a la especialización, esto impacta en la representación política, ¿no? Entonces, lo que el gremio artesanal representaba bien al artesano, ya no sirve para representar al trabajador especializado. ¿Eso significa que no hay mecanismos de... No, hay, es necesario, pero es de otro tipo. Y no estoy hablando del modelo sindical argentino, quiero ser absolutamente claro en esto. No es un problema de la democracia sindical, es un problema de que cambió el mundo del trabajo de manera en distintas escalas, bastante profundo, pero bueno, las formas tradicionales de organización de la representación hoy están siendo cuestionadas. Y en esto digo, como somos poquitos, si quieren, por supuesto, interrumpirme, levantan el muteado y lo hacen directamente, ¿no? Digo, entonces, ¿qué cuestiones? Es como la tormenta perfecta, ¿no? Yo, es más, estoy convencida de que en este momento lo único que a mí me sirve como material bibliográfico para entender los cambios es la ciencia ficción. Así que parte de la bibliografía que yo doy es un listado de películas de ciencia ficción donde, como ustedes verán, a los que les guste la ciencia ficción, no hay final feliz. O es el futuro distópico o es una desigualdad brutal, ¿no? Y esto que parecía de zombies, la verdad que la cuarentena nos está metiendo en un mundo globalizado que muestra una peor faceta. Entonces, lo primero que tenemos que pensar de este contexto es que nosotros, como organizaciones sindicales, siempre nos referenciamos al mundo del Estado, pensando en el estado de bienestar, en un Estado que en el marco del diálogo social nos reconoce como contrapartes válidas, legítimas, y nos olvidamos, perdonen la referencia, pero como dice The Crown 4, que la señora Thatcher y el señor Reagan en los años 80 derrotaron
al movimiento sindical en Gran Bretaña y en Estados Unidos. En Argentina tuvimos la dictadura cívico-militar para hacer esa tarea, pero a partir de esa derrota de los movimientos sindicales se avanzó con las políticas neoliberales en lo que se llamó el consenso de Washington. Entonces, derribada la barrera de la protección sindical, fueron por la protección social y el estado de bienestar, ¿no? Entonces, ahí tenemos una idea de un estado mínimo, desregulado, una fuerte deslegitimación social de la acción sindical. No es que estamos en la sociedad donde la lucha de clases es el motor de la historia. El futuro del sindicalismo es, acá nadie, todos sabemos lo que queremos mirar por fuera del mundo sindical, que está muy deslegitimado el actor sindical, socialmente digo, ¿no? Estoy pensando para hablar con gente que no es la que habla conmigo todo el tiempo y que me da la razón porque estamos de acuerdo, que estamos a favor de los sindicatos, digo, eso están convencidos. Eso no me interesa. El problema es que cuando me doy cuenta que vivo en el barrio de Once y la mayoría votó a Macri, ¿entiendes? Y no estoy viviendo en Barrio Norte, no vivo en Recoleta, entonces digo, acá ya hay un problema de otro orden, ¿sí? Entonces, hay una cuestión del Estado, la visión del Estado de bienestar. Empieza en los años 80, no se detuvo y fue horadando, y cuando nos agarra la pandemia lo que va a hacer es acelerar, ampliar y profundizar ciertos cambios que ya venían. Digo, tercerización ya venía, cambios tecnológicos ya venían y teletrabajo había poquito. El año pasado era el 6, y algo, ahora es el 22, y pico, y me estaban comentando que en Alemania están por enfrentar un lockout empresarial la semana que viene, ¿no? Entonces, este tema del retorno al trabajo viene muy complicado. Digo, ¿no? Ahí hay un tema ahí con el teletrabajo que yo prefiero llamarlo digitalización. Entonces tenemos globalización versus estado de bienestar. Perdón, Mónica, que te interrumpa. ¿Preferís llamarlo como? ¿Cómo se llama? Un breakout. La huelga del empresariado. Sí, no. Prefiero hablar de digitalización y no de teletrabajo, porque el teletrabajo está como, para mí es la punta del iceberg el teletrabajo. Okay. ¿Sí? Sí. Entonces tenemos un problema de globalización. La pandemia nos demuestra la cara brutal de la globalización, ¿no? Porque al final las fronteras no son solo mercancías, sino dinero, menos trabajadores y más virus, ¿no? Piensen que no hay sistemas de salud. Piensen en Europa, digo, salgamos un poquito de Argentina para tomar cierta distancia. Europa misma, la Comunidad Europea no tiene un sistema de salud uniforme. Entonces ahora tienen un problema que paran en Alemania, pero se les salta en Italia, les salta en España, les salta en Francia. Suecia tiene una forma de pensar el tema. Bueno, son distintos problemas. El segundo tema, ustedes lo mencionaron, caída del estado de bienestar significa caída de esta sociedad del pleno empleo, que era el objetivo del estado de bienestar. Garantizar el pleno empleo, ¿no? Digo, un desempleo mínimo, un desempleo del tipo, cuando era jovencita me acuerdo, era la onda, el domingo el Clarín sacaba los clasificados, porque si uno se pudría del trabajo, largabas el trabajo, ibas al clasificado de Clarín y conseguías otro trabajo, yo no digo el lunes, pero la semana siguiente, ¿no? Un desempleo del 6% en Argentina, como tuvimos hasta mediados de los 90, es un desempleo muy bajo, no es el desempleo estructural que va a aparecer luego cuando saltamos al 18%, ¿no? Entonces, ahora bien, ¿qué es lo que empezamos a ver? Pero ya venía, digo, tenemos un mercado de trabajo con un alto nivel de desempleo en este momento, tenemos un mercado de trabajo con un alto nivel de informalidad, llamémoslo si queremos economía popular, tenemos un mercado de trabajo con una muy alta tasa de inactividad. Entonces eso nos hace pensar que hay un desplazamiento del tema del empleo al tema del trabajo.
Y en este tema del trabajo me interesa que lo pensemos no solo en términos de precariedad, trabajo informal, economía popular, sino que lo pensemos cada uno de nosotros, los múltiples trabajos que realizamos sin darnos cuenta que estamos trabajando. Digo, como docentes universitarios, todos cobran en la caja de ahorro del banco. Me imagino que todo el mundo hace los trámites bancarios utilizando el e-banking. Cada vez que yo hago un trámite bancario, estoy trabajando para el banco. Sí, para mí. Pero antes eso lo hacía un empleado bancario. Ahora lo hago yo. No quiero ir cuando quería ir al cine, cuando podía ir al cine. Quiero ir al cine, sacaba las entradas digitalmente con la computadora, elegía el asiento y me iba al cine. Si quería ir a un recital, si quería ir al teatro, si quiero comprar un libro. Bueno, vieron ahora esto. Lo que ha ampliado entonces son los trabajos, las actividades que realizamos, lo que cada vez parece menor el marco de empleo, ¿no? Entendiendo contrato laboral de por vida con una jornada definida heterónomamente, ¿no? A mí me dicen, vos trabajás tal cantidad de horas en tal lugar. ¿Sí? Mi contrato de trabajo, tu puesto definido en forma más o menos general. Entonces, tenemos una sociedad donde el empleo parece reducirse, digo, y aquí tenemos el tema de los derechos laborales y de la representación sindical, ¿no? Que es cómo se representa a la economía informal, cómo se representan a quienes trabajan, trabajadores y trabajadoras, pero que no trabajan en condición de lo que es el pilar fundamental del sindicalismo, que es el empleo, ¿no? El trabajo decente nos confunde con la definición, pero si lo pensamos, empleo, institución, donde hay un contrato de trabajo de por vida, con protección social y protección sindical, con jornada de trabajo y espacio de trabajo heterónomamente impuesto por la organización del trabajo, eso cada vez es menor. Eso cada vez parece ser menor y cada vez se amplía las formas de trabajo. Y aun cuando yo soy empleada, además de mi empleo, tengo trabajos. Algunos remunerados, que reconozco como trabajos y seré monotributista, tengo salario y monotributo, ¿no? Facturo y tengo recibo de sueldo y facturo, y esto ya genera una complejidad para el actor sindical porque no es que estoy solamente destinada a un solo espacio, a un solo lugar, a una sola forma de empleo, sino que se dispersó. Más bajo es el salario, más sabemos que compañeros y compañeras se van a dedicar a hacer otras tareas. Y eso sí es un tema que tiene que llamar la atención al actor, a la actriz sindical. Entonces tenemos empleo, trabajo. Segundo, con la idea del estado de bienestar, obviamente en términos de incremento de la demanda para generar productividad, para generar empleo, para incrementar la demanda, pasamos de una sociedad salarial a una sociedad de consumidores. Y ahí, muchachos, muchachas, es otra cosa el consumidor, porque todo bien mientras soy solidaria con los compañeros sindicalistas, pero cuando en algún momento me pongo la máscara de consumidora de Internet, no me importa un bledo el compañero sindicalizado del servicio de cable, al que le voy a decir de todo, porque mi servicio de Internet, porque ahí soy consumidora de Internet, no representante sindical, le voy a cuestionar su trabajo y lo voy a evaluar. Y el problema es que cada vez más estoy evaluando a otros trabajadores en tanto consumidora, ¿no? Me llevan en taxi o me llevan en Cabify y las 5 estrellitas aparecen. Me tengo que comprar un teléfono celular y de golpe el trabajador o la trabajadora me dice, por favor, le va a llegar una evaluación, me pide por favor que lo evalúe o que le evalúe. No es ya que lo evalúo, sino que me piden que lo evalúe porque obviamente su salario está también definido, su estabilidad laboral, por la evaluación que el cliente, el consumidor, la cliente, la consumidora, está realizando. Eso significa un concepto de trabajo ampliado, donde la relación laboral no solo está la patronal, el sindicato y el trabajador, sino que aparece el cliente,
porque si a Débora o a Tomás de 10 clientes, 8 le bajan el dedito, bueno, al sindicato eso es muy difícil, porque no es ya el patrón o el supervisor o la supervisora que tienen mal carácter, que lo tienen entre ojos, ¿no? Las defensas, sino que objetivamente me dicen, mira, de 10 personas que atendió, 8 se están quejando. Entonces, hay un nuevo sujeto. En el caso de los docentes universitarios puede ser la evaluación, bueno, no de los universitarios, los padres ya no juegan, pero los alumnos saben que están evaluando. El centro de estudiantes puede estar evaluando, pero si vamos a otros niveles del sistema educativo, ¡ay, agárrate con los papás y las mamás! Cuando se meten en los grupos de WhatsApp. ¿No? Digo esto para pensar que todo el sistema educativo también hoy está siendo atravesado por estas formas de organizar el trabajo y estos medios de comunicación que por un lado te resuelven la vida. El grupo de WhatsApp de padres o de alumnos sirve para facilitar las tareas, comunicarnos mejor, pero en algún momento se puede volver en un infierno. Entonces, después hablamos, si quieren, del derecho a la desconexión, cosa que a mí me causa mucha gracia, pero ni modo. Entonces tenemos consumidores y el consumidor, saben, aunque a Alberto Fernández no le gusta, el consumidor es individuo meritocrático. Yo tengo lo que me merezco, me lo compré, a mí nadie me regaló nada, a mí nadie me dio nada, acá no vino ningún sindicato a darme nada, yo estudié y soy docente universitario porque tengo el título que lo tengo yo, es mi título, ¿sí? Y a mí nadie me vino a regalar nada, entonces esto también cuestiona estas formas de solidaridad que se habían construido en un espacio y tiempo compartido. Entonces, aparece un nuevo sujeto que políticamente, si quieren, lo ponen en la capital federal, pero muchachos, les quiero decir que el macrismo ganó en el conurbano bonaerense. Y la visión de los consumidores no están concentradas en la capital federal. No es un problema de la llamada clase media, ¿no? Y si es un problema de la clase media, quiero recordarles a todo el mundo que luchamos por la inclusión social ascendente. Y cuando uno asciende socialmente, no quiere que lo comparen con el de abajo, quiere que lo comparen con el de arriba. Entonces, no me vengan a decir que ahora nos sorprendemos porque los consumidores no nos entienden. ¿Sí? Y en temas de la digitalización y el teletrabajo, bueno, la verdad que está bien tener como piso la ley de teletrabajo. Está bien, estoy de acuerdo, pero. Estoy bien, estoy de acuerdo, pero. Fue una ley negociada muy tempranamente, cuando se pensó que íbamos a salir en 20 días de la cuarentena. Es una ley que deja en la negociación colectiva ciertos temas de negociación que no estamos preparados. Creo que quizás esa es también alguna demanda que ustedes deben de tener como organización sindical en este tema. ¿Qué introduce el teletrabajo? Algunas definiciones que creo que hay que prestarle atención. El teletrabajo no es solo el home office o trabajo domiciliario, sino es el trabajo a distancia. Y en el trabajo a distancia, chicos, chicas, chiques, entró el WhatsApp, el mail y fundamentalmente la más maravillosa de las invenciones humanas, que es esto. La computadora uno lo dejaba en el escritorio, en la oficina, pero el teléfono celular, disculpen la grosería, lo llevamos hasta el baño. Y yo, que soy muy nerd de ver cuánta película se me canta en gana, series y todo eso, reconozco que a veces lo llevo al lado mío del sillón y cada tanto miro qué pasa con el WhatsApp. Entonces, derecho a la desconexión, ups, acá tenemos un problemita. Segundo tema, cuando yo teletrabajo, ¿se acuerdan que les decía esta idea heterónoma del espacio, el tiempo compartido,
definido por la organización del trabajo, definido por algún jefe, patrón, del rector de la universidad, del consejo de rectores. Alguien define cómo trabajan los docentes universitarios, decanos, vicedecanos. Hay alguna autoridad que me dice, bueno, usted 2 horas, 3 horas, la cátedra se divide de esta forma, usted va a estar, ¿sí? Alguien me dice. Bueno, cada vez se ha alejado más de distintas formas en distintos trabajos. Por eso no es solo el teletrabajo, el home office, sino el trabajo a distancia. ¿Sí? El uso del GPS, el uso del WhatsApp, cuando contesto un mail, cuando estoy en el colectivo o en el tren, estoy trabajando a distancia. Acuérdense, no ya en el marco de este empleo, como lo pensé, sino del trabajo. Algo de esto ustedes me dicen, y los docentes lo sabemos, que se transparenta una cierta carga de trabajo que en la presencialidad también lo hacíamos. Lo que pasa es que nos agarró la locura de creer que lo virtual, dos locuras nos agarró, que lo virtual es igual que lo presencial. Entonces, todo el contenido que daba en lo presencial, ahora lo doy en lo virtual. Error. Segundo, que lo virtual es falso, que la única realidad es la realidad. No. Yo estoy hablando con ustedes, creo que ustedes existen, ustedes no son falsos. Esto no es una mentira. Esto es una reunión hecha con un modelo comunicacional de otro tipo, pero no es falso. Hay algún efecto. No el mismo quizás que una reunión presencial, donde por ahí habría más comentarios, ustedes odiarían y de mí está diciendo una huevada, yo esto no lo creo, estoy en contra de lo que está usted diciendo, no, podrían, y uno acá tiene quizás más formas o menos aprendizajes informales que da la presencialidad. Entonces, el teletrabajo introduce, reconoce algo que aconteció, que la pandemia realmente, y los elementos protectivos de la pandemia mantuvieron, que es, bueno, ya no hay un espacio de trabajo, ya no hay un lugar de trabajo, dicen algunos, ¿no? Puedo trabajar en mi casa tendré o no las comodidades, pero ya no me reúno presencialmente con mis compañeros y compañeras, con eso pierdo muchos aprendizajes. Y también, y esto es lo que va a caer muy fuerte en la negociación colectiva, el tiempo de trabajo, porque ya empecé a trabajar por objetivos, que no es lo mismo trabajar con una jornada asignada, ¿no? Donde decía, bueno, el viernes a las 5 de la tarde, chao, me fui. Después de las 5 de la tarde no atiendo, o sea, quiero atiendo en el tren, pero nada. Aquí lo que está pasando es que, bueno, la verdad, derecho a la desconexión está bien, que la patronal solo me puede enviar el WhatsApp a las 5 de la tarde y decir que no lo puedo, que no lo tengo que contestar, pero ustedes vieron cómo es el WhatsApp, ¿no? El WhatsApp dice que lo recibí y dice si lo leí. Es re buchón el WhatsApp en ese sentido. Y la verdad que a mí por ahí, yo tengo insomnio, así que contestar un mail a las 3 de la mañana me reduce el estrés. Total, yo sé que lo que lo van a leer a la hora que ellos consideren, pero yo me saqué ya el problema de encima. Y me imagino que si uno está en una casa que no tiene las comodidades, compartiendo con la familia, hay ciertas disputas de poder y de tranquilidad, de a qué hora puedo trabajar tranquila y no que vengan a decirme, che, ¿dónde puse esto? O ma, o pa, o nena, ¿dónde me...? ¿No? El núcleo familiar es bastante molesto cuando uno está trabajando en la casa. Más si en la casa y en la oficina, ahora es la cocina, el comedor, es el espacio común, que es donde está la computadora, y además la computadora la compartimos entre varios. Entonces ahí están apareciendo las nuevas desigualdades. Esto que ustedes dicen, discúlpame, pero yo no puedo conectarme con imagen porque pierdo, no tengo banda ancha, no tengo estabilidad eléctrica, imagínense la estabilidad con el WhatsApp, ¿no? Pero aquí sí me interesa nuevamente que es el tema del actor sindical, que es, bueno, el actor sindical se basa mucho en la presencialidad. El cuerpo de delegados es la asamblea, es presencial. Y hoy ahora tengo que entrar en la casa de cada uno de los compañeros y compañeros, y en eso yo prefiero pensar a la organización sindical
como un sistema de comunicación, ¿no? Donde es importante que la gente le hable al delegado, a la delegada, al dirigente, que lo conozcan, que le traigan sus problemas, que cuestionen, que participen, que militen, que usen los servicios. Pero me parece que en este momento el tema es que las formas de comunicación se han diversificado. Entonces, de golpe, me doy cuenta que para usar el Zoom hubo que superar una brecha digital de muchos dirigentes sindicales, de infraestructura de la organización sindical, en términos de, porque hasta, no digo en el tema de ustedes como docentes universitarios, pero créanme que algunos dirigentes sindicales, la computadora la tenía la secretaria, que bajaba los mails, los imprimía y se los daba al dirigente sindical. Entonces, el uso del Zoom de forma como implica otros manejos tecnológicos, un mayor acercamiento a ciertos manejos tecnológicos. Ni les digo cuando los compañeros y las compañeras se comunican por grupo de WhatsApp, o que pueden participar de estos seminarios sin pedirle permiso a nadie. Antes, para ir a un seminario presencial, el compañero o la compañera pedía la licencia, pedía la posibilidad de salir, pero ahora, esto como les decía esta compañera, bueno, si ustedes lo graban, yo después voy a tener interés en verlo. Ahora, una vez que lo colgaron, nadie les va a pedir permiso, ¿no? Eso significa una muy fuerte democratización, ¿no?, de los conocimientos, y una muy fuerte forma de organización donde hay que reconocer que hay manejos autónomos. Hay una diversidad de los usos de las tecnologías, digo, los sindicatos usan el Facebook, las páginas web ya son medios repositorios, algunos chicos, chicas utilizan el Twitter, el Instagram, el TikTok, bueno, el WhatsApp apareció con mucha fuerza como formas de comunicación, y digo, esto nos mete en el mundo de la digitalización. Entonces son sujetos que se comunican de otra forma, que tienen otro sentido. Si ustedes se acuerdan, en los años 80 había una muy fuerte discusión que venía de Europa sobre el sentido del trabajo en nuestras sociedades, ¿no? Era Gortz con el fin del trabajo. Yo me acuerdo que tenía una frase muy linda que hablaba de la no clase de no trabajadores, ¿no? Porque las tecnologías nos iban a liberar del trabajo y íbamos a poder dedicarnos a hacer lo que querríamos creativamente, pero ya no como trabajadores alienados, sino como no clase de no trabajadores. Bueno, no previó la precarización, pero reconozcamos que la frase está como bonita. Pero en los 80 ya se discutía qué sentido tenía el trabajo. El trabajo seguía siendo el medio de inclusión social, pero en realidad estaban pensando en el empleo en ese momento. Ahora, el trabajo se amplió, pero es cierto que la economía popular es la forma de inclusión social, o requiere una vuelta de tuerca esa forma de inclusión social. La educación en este contexto, con estos cambios que han acontecido, ¿no requiere una revisión de algunas cuestiones? De los compañeros y compañeras como docentes, de los contenidos, de la forma en que se dan los contenidos, de las brechas digitales, de las nuevas desigualdades, no solo entre los alumnos, sino entre nosotros mismos como docentes, dónde vivimos, qué infraestructura tenemos, y además porque estas nuevas tecnologías han traído una cosa que a mí me gustó mucho como lo están pensando. Bueno, ustedes saben que está de moda esta cosa de que los jóvenes son nativos digitales, ¿no? Esto significa que prepárense porque a los viejos, digo 40 años en adelante, los tiraron por la ventana mal, muy mal. Ahora, el problema es que los nativos digitales estamos naturalizando un aprendizaje del uso de las tecnologías que es informal, que no está estructurado, que no es homogéneo, ¿no? Porque si pensamos en el millennial o en el centennial, o como quieran llamarlo, estamos pensando en el pibe, clase media alta, padres preocupados, tipo te amenazo si no seguís estudiando, acá, viste, tenés que estudiar y te dejas de joder y vas a aprender inglés y te pones con computadora, y hay eso no son todos, ni todos los chicos, aún de clase media, manejan
el conjunto de tecnologías que están hoy en vigencia, ¿no? Pero como creemos que los millennials son nativos digitales, nacieron manejando las tecnologías, las comprenden y las saben usar. Y por otro lado, creemos que los adultos mayores que tienen los aprendizajes más formalizados, más institucionalizados, no tienen idea de lo que están pasando. Con lo cual hay una brecha intergeneracional que es espantosa, más si pensamos en el abandono que generó la pandemia del sistema educativo, del nivel secundario, de la exigencia de seguir trabajando, porque me guste o no, algún tema de ajuste va a haber. Y ustedes saben que el tema jubilatorio va a ser un tema crítico, ¿no? Entonces, ahora empieza de vuelta el discurso que, bueno, los adultos mayores son inteligentes, tienen experiencia, son resilientes, ¿no? Entonces, uno puede trabajar hasta los 80 con tal de no morirse de hambre con la jubilación. Digo, hay una perspectiva en ese sentido, que por lo menos hay que poner una manito en el corazón, que alguna sensación tenemos de que si me jubilo en este momento, ay, te voy a tener algún problemita económico el año que viene. Con pandemia, sin pandemia, esto va a haber. Pero además me están diciendo que tengo que meterme a trabajar con nuevas tecnologías y no hay espacios de aprendizaje. Digo, alguno de ustedes mencionaba este tema de los oficios. Y ciertamente yo digo, en la carrera de relaciones de trabajo, hoy el tema del uso de la inteligencia artificial y la Big Data reemplaza muchísimo en algunas empresas el tema de la gestión de personal, de la contratación de personal, el uso del currículum, porque la verdad es que el currículum vivo está, perdonen que use este lenguaje, las huevadas que escribimos en Facebook, las que ponemos en Instagram, las que metemos en Twitter, las que usamos por Facebook, porque todo esto es controlable. Y con esto me temo con el último tema, que es este uso de la inteligencia artificial que viene de la mano de la globalización, obviamente vino de la mano de la digitalización, que es el uso que se habla muy tranquilamente, y yo creo que hay que pegar un fuerte grito de alerta. Bueno, que bien que no tengas redes, pero si no tenés redes, Verónica, quedaste afuera del mundo. Sorry, baby, así es. Aparte, ya estás acá, y acá es una red. Y esta red está siendo controlada. ¿Por qué? Por un algoritmo, ¿sí? Un algoritmo donde vos digitalmente te puedo mandar por WhatsApp, pero digo, bueno, ahí hay que leer hay una autora que a mí me gusta mucho que se llama Shoshana Zuboff, que escribió un texto, se los puedo mandar trucho digitalmente, sobre el capitalismo de vigilancia. Es como medio aterrador, pero ella nos mete muy bien en este tema de la gestión por algoritmo. Porque hoy puedo controlar, no sé quién puede controlar, no es que yo pueda controlar, alguien me controla, estoy un poco paranoica, discúlpenme, alguien me controla cuántos minutos tipeo, cuánto tiempo estoy en la máquina, qué hago con la computadora, con el teléfono celular, qué digo en Facebook, qué digo en Instagram, qué digo en Twitter, a qué le pongo like si estoy buscando vacaciones, si estoy buscando, no sé, ver dónde van a dar la vacuna soviética, o dónde, perdón, la rusa, o la vacuna inglesa o la alemana. El gran hermano está ahí en términos de control digital, los mails. Yo creo que si utilizan el Outlook, bueno, o el Google para buscar cualquier cosa, ya estamos metiendo datos. Por eso se habla de la minería de datos. Cada cosa que busco por internet, cada uso de estos medios digitales, generan mi perfil como consumidora al comienzo, pero luego como consumidora ideológica, como consumidora religiosa, como consumidora de cualquier tipo, sí, de cualquier tipo, ¿no? Entonces, para mí, la gestión por algoritmo, y esto es un tema que implicaría, la verdad, una fuerte, insisto, no estoy hablando del modelo sindical argentino, estoy hablando de una fuerte reestructuración de la forma en que se organiza el sindicato. Porque hay que meterse en este tema de la minería de datos, de la Big Data, de los derechos digitales, del derecho a la desconexión. Hay que meterse en temas que son como la frase de Nietzsche, ¿no? Uno mira el abismo y a veces el abismo te mira, ¿no? Yo les aseguro que mirar este abismo da mucho vértigo.
no mirarlo va a generar que nos tiren por el abismo y no nos damos cuenta en eso, ¿no? Entonces, me parece que esos son, perdonen el paneo rápido, temas que hay que desarrollar, problemas que hay que meter. No hay soluciones, no está la solución argentina para los problemas europeos, como dice el Barcelona, pero tampoco tenemos la solución europea para los problemas argentinos, porque la verdad que los sindicatos están yendo a la baja, ¿no? Están yendo a la baja y entramos a pelear en un ring, qué fea metáfora, en un ring con un campeón de peso pesado siendo pluma, y ahí se me acabó el conocimiento que tengo en boxeo, ¿no? Siendo pluma, sin protector, tipo, bueno, a ver, llevo las banderas de la justicia social, de los derechos, ¿no? Yo me acuerdo, como decía, había un viejo long play, miren qué antigua que estoy, de los Lelutier, que decía, bueno, avancemos, y de golpe se escuchaba alguno que decía, no, para el otro lado, ¿no? Porque iban solos, y atrás, ¿quiénes están? ¿No? Digo, entonces, bueno, nada, estos son temas, me gustaría discutirlo con ustedes, por ahí es un delirio mío, no es una ciencia cierta, pero son nuevos campos de exploración, desde la educación, obviamente, desde el mundo del trabajo también, y obviamente, de vuelta, recuerden, los dos pilares, voy a ser más provocativa, que creímos que eran los pilares de la inclusión social ascendente. Y estos dos pilares hoy están bastante cuestionados, digámoslo así, ¿no? Tampoco para que se suiciden, que todavía tenemos que festejar. Tomás. Te hago una pregunta. Me pareció muy interesante toda tu charla, te la agradezco mucho. Dejaste un montón de elementos ricos sobre la mesa para discutir. Voy a uno de la parte inicial de tu charla. Me pareció particularmente atractiva esta distinción entre empleo y trabajo. Creo que estamos asistiendo a una época en donde hay un proceso de visibilización creciente de las formas de trabajo. Pienso en toda la lucha verde, ¿está bien? Que creo que hoy en día el principal movimiento de expansión de derechos que tenemos en nuestra sociedad y que abarca cuestiones de visibilización del trabajo, claramente. Y separado de esta cuestión del empleo. Lo que me pregunto es cómo lo están viviendo las organizaciones sindicales y cómo están pensando redefinirse y reconvertirse a sí mismas para poder dar cuenta de estas nuevas, de estas formas que no son nuevas, estas formas de trabajo que ahora se visibilizan y que históricamente no han dado cuenta porque se han ocupado de representar el empleo. Sí, de representar el empleo y poner como único interés el del salario. Correcto. ¿No? Entonces... Y todo lo que eso implica, o sea, una noción del trabajo medida en tiempo, lo que también es todo un tema, ¿no? Porque digo, hoy en día, incluso si yo lo miro desde el lado empresarial, digo, ¿qué es lo que le interesa de un trabajador? ¿Las 8 horas por día y 40 a la semana? ¿O me interesa su compromiso, su creatividad, su capacidad de innovar, su buena onda con la gente y con los clientes? Digo, entonces digo, creo que hay todo un paquete a revisar que tiene que ver probablemente con lo más, con la configuración más primaria de nuestro sistema, de nuestro mundo del trabajo. Digamos, está configurado en categorías y en términos que me parece que merecen una revisión mucho más profunda que profunda, ¿no? Sí. Si yo lo pensase y me corro de empleo-trabajo, bajo al actor sindical y digo, mira, acá la disputa es por la identidad y la solidaridad. Está muy bien. Que son los pilares del sindicalismo, ¿no? Cómo vos generas una identidad con el actor sindical, que está deslegitimado, ¿no?
que se identifica con un trabajador que ya quizás no existe, ¿no? Cuestionado por los jóvenes, cuestionado por las mujeres, cuestionado por fuera, digo, los movimientos salen por... Y no son los jóvenes, son las mujeres las que están diciéndole, ópale, 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 ¿no? Y un fenómeno interesante es que como las mujeres vienen empoderadas, entran al sindicato y como generan el abrocalamiento de los machirulos, estallan y se van. Pero el problema es que se van. Y es un problema para el sindicato ese. También para las mujeres. Pero como no les importa, porque todavía son jóvenes y yo con esto, tipo, ¡boom! Me fui. Pero este es un problema para el actor sindical que quiere seguir representando. Imagínate para la economía social, ¿no? Hay que analizar esta experiencia de la CETEP y hasta cuánto se puede llevar la forma de organización sindical a estas formas de trabajo que no son atípicos. Pero el empleo típico está siendo cuestionado ahora, ¿no? Con la digitalización. El volver, el derecho a la desconexión, fíjese, el tema del cuidado que está puesto en la ley del trabajo, la reversibilidad. Si ustedes pasean por el microcentro en este momento, que era zona de oficina, ¿qué oficina? ¿No? Y digo, y entonces, ¿y cómo actúa el actor sindical? Digo, cómo actúa en términos de que tiene que actuar, pero tiene que actuar obviamente de otra forma. Y bancarse que no es el mismo movimiento obrero, el de la lucha de clases que tenemos en la cabeza, ¿no? Este es otro actor que está apareciendo. Miren, fíjense, digo, tomémoslo calma con lo sindical, veamos el año que viene la sorpresa que nos va a dar la política. Por eso, digo, a mí me parece que lo que hay que pensar, y estoy convencida, ¿no? que por lo menos desde la fundación, por ahí quizás que tenemos como más distancia de la gestión, incluso al interior de los sindicatos, que es necesario, la verdad, generar, preservar y desarrollar estos espacios de pensamiento, ¿no? Donde se informen, se intercambien entre ustedes, porque no es algo que... yo le puedo pasar bibliografía que traducimos, investigación, pero hay una charla interna, una comunicación interna, una generación de conocimiento interna que hay que desarrollar al interior de los sindicatos. ¿No? Si no, es bajada de línea, no estoy pensando en bajada de línea, ¿no? Sea por consultoría, sea por un docente que te dice cómo va a hacer las cosas, o, digo, me parece que hay que reconstruir este espacio del pensamiento sindical. Cosa que es difícil, cosa que viene un momento de desempleo fuerte. Otra vez vamos a tener la emergencia, la urgencia, pero siempre son excusas, o porque estamos creciendo, porque estamos en crisis, pero bueno, en momentos uno tiene, tampoco se trata de estar todo el día pensando, no estamos en la filosofía griega, ¿no? Ojalá yo estaría en Atenas, claro, pero como mujer estaría perdida, pero estar en Atenas me gustaría, mirando el Mediterráneo y diciendo, mirá qué mal que la pasan los argentinos, igual que nosotros los griegos en este momento. No, lo que me parece que sí que hay que pensar es pensar cada 15 días, una vez al mes, 2 horas. ¿No les parece que estamos perdiendo? Algo está pasando, reconozcanme. Digo, algo pasa que no podemos tener esos espacios de decir, bueno, me reúno, aunque sea con 10, con 15, después veo, después lo subo a YouTube o no lo subo a YouTube. Pero ¿no les parece que hay que fingir un poco de demencia del contexto para pensar en el contexto? Mónica, siguiendo un poquito este intercambio, como vos decías, ya que somos un grupo ahí como reducido, yo quería como apelar a un ejercicio de utopía tuya, teniendo en cuenta un poco tu experiencia y tu recorrido, y un poco lo que te pregunto, ¿no? Alarmado frente
a estas cifras globales de desempleo, de inactividad, del aumento de la informalidad, ¿vos ves desde Europa o desde estas fundaciones o desde algún otro espacio alguien que esté pensando en el día después? Como de alguna manera yo siento que a nivel de la educación lo está haciendo la UNESCO, ¿viste? Como que ya está pensando en cuáles pueden ser los pasos para el regreso a las aulas, aunque sea a nivel de papers o a nivel de primeras iniciativas, pero yo veo que en ese sentido hay gente que está mirando esto, ¿no? Con una cuestión más macro. Entonces, lo que te quería preguntar es si sentís que hay alguien que lo está haciendo, o si te parece que no, ¿por dónde te parece que tendría que venir esa usina de ideas? Mira, yo soy generalmente rapiñera, así que encuentro lo que me gusta. Con algunos papers me enojo mucho, pero algunos los uso, la OIT, la CEPAL, la UNESCO, obviamente. Ahora, muchachos, nosotros tenemos que pensar cómo va a ser el retorno del día después. Día después, sorry, lamento darles malas noticias, pero yo solo para no desilusionarme como el 17 de octubre digital, yo no creo que en enero empecemos a dar la vacuna para los 20 millones de personas. Entonces, vamos a tener un año mixto todavía, mixto, ¿sí? Hasta mitad de año más mixto de lo que imaginamos, y la segunda mitad de año mixto. No vamos a volver a una vieja normalidad que no es tan agradable, ¿eh? Digo, puede ser que en la UNTREF sea distinto en la UBA, que tenemos como otro caos, me parece, pero a mí me parece que hay cambios fuertes en las formas de enseñanza, y creo que hay que permitirse pensar en estos cambios. Digo, ahí hay que salir un poquito de lo corporativo y pensarlo más en lo social. Yo creo que ese es un desafío fuerte. Por eso me parece que hay que tener como un espacio interno de discusión. Cuando los sindicatos le hablan, ¿a quién le están hablando? ¿A todos los trabajadores? No, le están hablando a los trabajadores cuyo interés corporativo defienden, ¿no? Afiliados, ustedes no están hablando a todos los docentes. Ustedes están hablando de los docentes de la UNTREF, ¿no? En algún momento puede haber un sindicato que agrupa a todos los docentes de todas las universidades, pero ahí van a estar hablando con los docentes universitarios, ni siquiera van a estar hablando con los docentes de todo el sistema educativo. Y también hay que reconocer que nuestros mal llamados clientes, alumnas, bueno, no tienen siempre el mismo interés que los docentes. Digo, sus demandas son de otro tipo. Entonces me parece que ahí, Débora, yo uso cosas de la Comunidad Europea que escriben cosas muy piolas sobre el futuro, pero te estoy diciendo, en Alemania están por afrontar una huelga de las empresas, porque su cadena de valor venía de China. Europa están en el horno mal. Los europeos están en el horno mal, los suecos están en el horno, los finlandeses están en el horno mal, otra que el policial negro. Están afrontando una crisis de esta globalización que se le fue de las manos. Deslegitimamos el Estado-Nación, deslegitimamos las organizaciones sindicales, hablamos de las habilidades, autonomías de los trabajadores, desatamos la innovación, exacerbamos a los jóvenes, sin guardar ningún espacio de transmisión de la experiencia. En serio, creo que las películas de ciencia ficción que van a empezar a producir, el mundo distópico, es un marco. Entonces, la verdad que la organización sindical tiene que volver a pensar estos temas. Leerlos, subrayar lo que le parece, ver que se prueba. Mira, antes de la pandemia, en noviembre del año pasado, en la Fundación Eber nos vinieron a ver compañeros de SUTEBA, preocupados porque en África había aparecido lo que se llamaba la mercantilización de la educación, que significaba a los niñas africanos les daban una tablet, lo llevaban a un lugar con wifi y un docente les daba clases, con lo cual
eso significaba que el valor, el costo de niño por año del sistema educativo era $5. Bueno, África está África, pero ya había aparecido en Perú. Entonces SUTEBA estaba preocupado del avance de esta mercantilización de la educación. ¿Ah? ¿Y esto? ¿En serio? Digo, y no, yo no estoy acusando al gobierno, lo que digo, bueno, había que dar una respuesta al COVID. Se dio la respuesta en términos de protección, pero hay impacto. Excluyó mucha gente también. ¿No? Que se excluyó mucha gente haciendo eso también. Sí, porque veníamos también de un estado débil, veníamos de una sociedad muy heterogénea, digo, yo creo que hay que mirar, quizás un poco riéndose, digo, con tragedias, pero uno puede ver, digo, la verdad, si dejamos un poco la bajada de línea ideológica media fanática que tenemos en algún momento y nos permitimos pensar, ¿no? Esto que Hannah Arendt decía que era lo necesario para evitar este conocimiento que se dispara para cualquier lado, ¿no? Y nos lleva a una sociedad del trabajo que no necesita trabajadores. Pero esta sociedad que le estamos construyendo, tenemos distintas formas de comunicarnos, de llegar, de ver a quién llegamos, de ver a quiénes representamos, de ver qué intereses creemos que representamos. Si lo que ustedes creen que son los intereses de los docentes universitarios o lo que los docentes universitarios piensan que son sus intereses. Claro. Digo, algunos sindicatos que han hecho algunas encuestas con el tema del teletrabajo, fundamentalmente estatales, no quieren saber nada de algo que está apareciendo, que la gente no quiere volver al trabajo. Yo soy una. Pero eso es un problema para el sindicato, porque el sindicato, ¿viste? El cuerpo de delegados, la asamblea presencial, me encuentro con los compañeros. Yo te digo el verso, la gestualidad, le veo la cara, en cambio por el Zoom no. Bueno, lo que pasa es que en el Zoom participan todos en la asamblea. Y no te cuento cuando avancen hacia el voto electrónico dentro del sindicalismo. Y ahí tenés temas de derecho digital, de datos, de minería de datos, de cuidado de los datos, pero también de democracia sindical. De otro tipo, de nuevo tipo. Pero ¿cómo vas a participar si no? Entonces, hay un momento, creo que es eso, creo que estamos pasando del gremio al sindicato. Que hubo también, ¿no? Del sindicato por sector al sindicato por empresa. Bueno, uno podría decir por universidad. Y ahora es otra forma, creo que es otra forma como se vincula, cómo se organiza, cómo está construida la sociedad. Digo, es un lindo momento para pensar, es un buen momento para vivir. Ojalá hubiese nacido dentro de 100 años y ahí estaría estudiando fascinada cómo habrán sobrevivido esta gente en esa época, pero mientras lo vamos viviendo, hay que hacer un entre paréntesis y ponernos, pero no hay solución europea para lo nuestro, ¿no? Tony. Bueno, un poco interesantísimo, Mónica. Claro, lo que decís vos que también en este momento hasta tendría más peso como las organizaciones más informales, ¿no? Como decir, los circuitos de pensamiento, ¿no? No sé, esa es la tranza política, hay que ver si eso es así. Tony. Cuando vos decís pensar, yo le agregaría, no es solo pensar, es pensar con otros, en el sentido de que, y para pensar con otros, por ahí uno de los puentes es hacer más participativa el diseño de las políticas públicas, ¿no? Buscar determinados canales en donde las políticas públicas surjan de un debate, ¿no? Estamos muy enfrentados, muy fragmentados, y vos ves las redes, es impresionante. Es una proyección continua de discrepancia. De odio. De odio. Pero yo veo que por otro lado, por ejemplo, sí, decía Vero, pero hubo participación con respecto
a la pandemia. Pero a mí me parece que faltó diálogo. Es un tema concreto y se llegó a politizar, porque en los barrios, en las organizaciones incluso sociales, se podría haber discutido esto de la cuarentena, no cuarentena, se politiza porque no sabemos generar canales de participación en donde se está discutiendo algo técnico, algo que tiene que ver con todos, y no lo tomamos, y empezamos en las redes a pelearnos, y entonces aquellos salen y arman un quilombo en contra de la cuarentena. Nosotros, algo que discutir, tenemos que parar. Sí, están los medios totalmente Pero siempre estuvieron educados, los medios nunca, pero nunca dejaron de estar, ¿eh? Pero tenemos que generar canales de participación, y uno de los temas, a mí se me ocurre, porque bueno, viene esto de la salud. En la salud se podría haber participado más la gente y entendido más la contradicción que muchas veces significa de que en determinado momento es mejor esto y en otro momento luego se observa la realidad y se va para el otro porque hay una incertidumbre que hasta hoy la estamos sintiendo. Y esa incertidumbre, vivirla con el vecino, con los que estamos compartiendo el problema. ¿Por qué? ¿Por qué no podemos? Sería algo solidario, ¿no? Bueno, Ver pero el Tony, otro. permíteme que te dé un ejemplito. Yo trabajé siempre históricamente con un sindicato que se llama de pasteleros, pero en realidad representan también a los servicios rápidos. Pero mi primer trabajo profesional fue con ellos y siempre mantuve un excelente vínculo. Y así, en medio de la cuarentena, llamo a un compañero dirigente sindical de ahí, le digo, bueno, ¿cómo están? ¿Qué sé yo? Y me dice, bueno, no, nosotros, vos sabés que ahora con el tema de la cuarentena. Ah, no, yo había visto una foto donde ellos ponían el camping a disposición y pusieron camas en Esteban Echeverría, con el municipio por el tema del COVID. Le digo, ah, bueno, ¿cómo andan? Bueno, no, acá nosotros, vos sabés, habíamos construido el hotel lo tenemos para la cuarentena de los compañeros y después de ahí en el sanatorio están los casos graves y después la cuarentena en el hotel. Che, pero ustedes transmiten esto, no, bueno, no. Digo, ¿por qué no hacemos un video? Vos sabés que no se daban cuenta. Le digo, pero hace un video que lo transmitan por WhatsApp, que la gente lo pueda ver. Y de golpe no se daban cuenta. Imagínate en el tema de salud. Nuestro sistema de salud estaba bombardeado. Fue el primero en ser descentralizado. Si no tenías las obras sociales, el estallido del COVID hubiese sido muchísimo. Ahora, no puede ser que lo único que salga es cuánta guita le debe el Estado a las obras sociales, como si ese fuese el negocio de los sindicalistas, porque tampoco te das cuenta que la obra social cumplió una función de prevención, de cuidado en esta. Obviamente no para todos, obviamente con alguna articulación con el municipio, pero no es que esto no se pasó solo por el sistema de salud público. Entonces me parece que ahí hay un límite en la forma en cómo el sindicato ve esta realidad, ¿no? Esto que vos decís, ¿por qué no se discute eso? Bueno, ¿por qué no se discute una articulación entre la economía popular y los trabajadores empleados? Bueno, porque compartir la obra social significa que el trabajador que siente, y esto también es un tema a pensar, que el trabajador que hace el aporte le da su aporte a uno que no trabaja, que es un planero, ¿no? Hay una división interna dentro de lo que creemos que es el campo popular de manera uniforme, ¿no? Digo, entonces le echamos el problema a la clase media y no vemos que hay temas de tensión con las clases populares, ¿no? Entonces, digo, son múltiples problemas, insisto. Por ahí es una mala época del año para hacer este tipo de charlas, pero me parece que lo que hay que pensar es, bueno, tomémonos las vacaciones, brindemos en las fiestas, pero fines de enero, principio de febrero, principio de marzo, a ver,
vamos a ponernos a pensar en esto, mientras tanto podemos leer o podemos charlar o podemos comunicarnos de otra forma. Bueno, hay que no pensar en términos de la teoría, ¿no? Sino de la acción, ¿no? El pensamiento que lleva a la acción, esto que vos decís, cómo me comunico con los compañeros del campo popular, con los otros docentes, con los que no quieren participar, con los que participan, les gusta esta charla, pero no les gusta el sindicato, pero bueno, hay que empezar en serio, eso es salir de la urgencia y pensar la emergencia. Esa es una emergencia. Porque si no, la verdad que la sociedad que vamos a construir, créanme muchachos, no nos va a gustar, ¿eh? No nos va a gustar esta sociedad, ¿eh? Es como el huevo de la serpiente. Perdón la referencia cinematográfica, pero yo necesito hablar con gente de cine, no me interesa hablar con sindicalistas si no hablan de cine. Tengo un problema últimamente con ese tipo de cosas, pero sí, políticamente va a ser feo, sindicalmente va a ser feo, socialmente feo, ¿no? O sea, hay que repensarlo y también ver cómo comunicarlo. Obviamente, y cómo se comunican, y también aprender a escuchar. Porque ahí está el gran problema, ¿cómo lo comunicás? Cuando vos decías lo de las obras sociales, que siempre sale lo que se le debe y no lo que hacen, hay un gran problema de comunicación. Ah, ¿cómo que no? ¿Cómo que no? Y ahora, bien. Bueno, entonces digo eso porque para decir el elemento de representación fuertísimo que tiene el movimiento sindical argentino, que es las obras sociales como un elemento de afiliación, ni siquiera eso se pensó. Che, en este contexto, ¿qué no hicimos nada? ¿Solamente le pedimos guita al Estado? Porque son los gordos, por lo que quieras, ¿eh? Pero no es digo, la verdad. Y sostienen todo el sistema. Bueno, pero y los trabajadores y las trabajadoras que fueron cuidados, te digo, el videito este es bellísimo, porque hablan los trabajadores, el tipo que lloraba porque la mujer la tuvieron que internar y la sacaron, y después lo internaron a él, ¿no? Luego decir, y no hay ningún relato sobre esto, el único relato es miro los noticieros, y están los gordos negociando las obras sociales. Digo, ¿ese es el relato? Bueno, si ese es el relato, pero no es un problema de Clarín, ¿eh? Es un problema nuestro. Clarín siempre va a decir eso. La nación que quieren que diga. A ver. Lo mismo. Pero nosotros estamos mudos. Estamos mirando la crisis del desempleo y también en eso, ¿no? Entonces, bueno, hay nuevos temas. Y además, sí, estas tecnologías están introduciendo transformaciones muy profundas, muy profundas. Es imposible no pensar que no van a impactar en las formas de representación. ¿Cómo y de qué manera? También va a depender de nosotros. No hay determinismo tecnológico, sino ahí hay que seguir, acordarse de las leyes de la robótica de Asimov, ¿no? El robot no puede hacerle daño al ser humano. Esa es la primera ley de la robótica. Los robots no pueden hacerle daño a los seres humanos. Los únicos que le hacen daño son los que diseñan a los robots. Entonces, ¿vamos por el fetichismo del algoritmo o vamos por el fetichismo de los robots? Quienes programan, quienes mandan la programación están definiendo. Y con este tema de la gestión por algoritmo, agárrate. En serio, ¿viste? No nos damos cuenta, no es el patrón, no es el jefe, no es la jefa, que era una cosa presencial, que vos ya me tiene entre ojos, la tengo entre ojos, la odio, me odia, o la amo porque es paternalista y somos re amigos y es re buena gente y me entiende y qué sé yo, bla, bla, bla. Ahora, entonces, esos son como temas, ¿no? Vero. ¿Podría hacer un comentario? Sí, claro. No, que creo que lo primero que me viene a la mente como gran desafío que tenemos como sindicato es tratar de primero identificar cuáles son realmente los intereses de nuestros asociados, ¿no? De nuestros afiliados. Qué es realmente lo que necesitan, qué es realmente lo que quieren, porque, como decías vos, Mónica, antes, por ahí el sindicato, los sindicatos, bajo la bandera del trabajo y el empleo, o como quieras
denominarlo, se quedó veo como que se quedó con una definición de trabajador que no es la que se aplica actualmente. Entonces ahí estamos representando algo que no existe más, estimo. Creo que uno de los grandes desafíos que tenemos ahora como sindicato es identificar bien quiénes son nuestros afiliados y cuáles son sus intereses. Y como decías vos, pero pensar con el otro y pensar en acciones. Y respecto de los medios, de la digitalización y todo eso, que seguramente ya la vieron, la vuelvo a recomendar siempre, El dilema de las redes, para poder entender un poco lo que nos espera si no hacemos nada y nos quedamos observando. Pero bueno, creo que es un ahí la desafío tenés a bastante la Subop. importante. Ahí la tenés a la Subop. Yo le voy a mandar a Juan José el libro trucho de la Subop. Total, ya está en las redes. Para que accedan a él. Pero creo que tenemos un desafío muy importante y que hay que empezar a pensar acciones porque, como decías vos, no nos va a gustar para nada el futuro que nos espera. Yo leo bastante tecnología, es un tema que me apasiona y cada vez que termino de leer algo termino llorando, deprimida, pero creo que si me quedo en eso y nada más, no voy a hacer grandes cambios, no, nada. O sea, lo único que voy a hacer es saber lo que me va a pasar y nada más. Julio y Tomás habían pedido la palabra, perdonen. Sí, no sé si hay alguien coordinando. Bueno, hablo yo, me meto. Gabriel, pero dale. Dale. No. Bueno, muy interesante, ¿no? Los planteos sobre el cambio, los cambios en el mundo del trabajo y respecto a las características de los sindicatos. Y si querés, la próxima podemos hablar de cine también, no hay problema. Escúchame, no, voy a nuestra particularidad para ver si pensás que tenés alguna recomendación para hacer o alguna idea para proponer. Bueno, vos decís que sos docente universitaria también en la UBA. Yo también estoy en la UBA en filosofía, parte de un TREF, ¿no? Donde estoy más full time. Pero yo plantearía dos características particulares de nuestro ámbito. Digamos, por un lado, que se trata de una universidad, los docentes universitarios de una universidad relativamente pequeña, no de las más pequeñas, pero, digamos, de todas maneras chica. Y de una asociación docente en donde los que la conducimos y la administramos, digamos, no vivimos ni del sindicalismo ni para el sindicalismo, sino que vivimos de las actividades universitarias y para ellas, ¿no? De la docencia, de la investigación, etc. Y por otra parte, digamos, en el conjunto de los docentes que intentamos representar, hay muchas particularidades, ¿no? Entre las cuales creo que de las más destacadas es que la mayor proporción de esos docentes tienen una dedicación simple en la universidad, por lo cual sus principales actividades laborales pasan por otro lado, no por la universidad, o en todo caso están distribuidas entre varias universidades, por lo cual distintos ámbitos de inserción. Bueno, nada, pregunto si en relación con eso y a partir de tu experiencia como docente universitaria, más que como estudiosa de las relaciones laborales o del mundo sindical, pensás que tendríamos que prestar atención a alguna cuestión en particular, ¿no? Sí, claro, sí, claro. Digo, pensemos solamente esto, como docentes, los cambios en el mundo del trabajo y los cambios en las profesiones van a afectar los contenidos que damos. No es que solo cambia el trabajador automatizado, digitalizado, la trabajadora precarizada, sino que impacta en la forma en que enseñamos, en la forma en que los contenidos que damos y las temáticas. Están cambiando las carreras. Habla de abogacía, digo, tendría que cambiar profundamente, digo, en términos de los contenidos. Digo, el tema de la memoria, los procedimientos, hoy lo tenés todo en un... ¿Vieron? ¿Qué sé yo?
A mí me llama la atención, a veces yo vivo cerca de tribunales y paso caminando y en los containers están todos los materiales bibliográficos. Vieron que antes los abogados tenían los tomos de las leyes, los tiran, porque ahora lo tienen en un pendrive o en la nube, y eso significa que lo buscas y no tenés que estudiártelos todos. Eso está modificando muchas profesiones universitarias. En relaciones del trabajo, este tema del uso de la Big Data para la contratación de personal, para la gestión de personal, te está cambiando el oficio. En la medicina, no dudo que eso va a empezar a acontecer. No digo que todas las carreras de la misma forma, pero digo, algunas de estas van a impactar. Y si no impacta en términos de contenidos, sí va a impactar en términos de estas habilidades de mayor nivel de autonomía y de organización que se está esperando. Digo, porque una cosa era yo cómo organizaba la materia cuando iba a Santiago del Estero los martes de 19 a 21 horas. Y tenía las 2 horas ahí con los 50 pibes y pibas. Después me iba, tenía el parcial, presencial. Y ahora eso voló. Y de golpe me tengo que auto-organizar. Y créanme que fue un proceso de aprendizaje profundo ese, porque lo que estaba dado por la organización ahora estaba en mi casa, ¿no? Entonces era por Zoom, era el foro, las tecnologías que uso. Entonces, sí, los docentes nos vamos a estar. Y además, si queremos hacer política como sindicatos, si creemos que la universidad aún es un elemento de inclusión social, bueno, hay que repensar el tema del rol de las universidades, ¿no? Y en eso hay que repensar el rol de las universidades, no solo para los estudiantes, sino para los adultos. Y en esto, Julio, yo soy docente en la UBA, pero soy docente en la UMED. ¿A qué gremio pertenezco? Ah, si la UNTREF me contrata, ¿me afilio al de ustedes? ¿Y si haces un contrato con retención de aportes, sí. Ah, y sí, en la UBA también, te imaginas, los UBA, pero ¿a quién pertenezco? ¿Te imaginas? ¿Qué sindicato me representa a mí? Porque antes el sindicato yo pertenecía a un sector de actividad, me contrataba una empresa y ahí era de comercio, de industria, de la UOM, del ESMATA, del pastelero, del gastronómico, ¿no? Pero yo doy 2 horas en la UBA, 2 horas en la UMED, estuve en La Matanza, alguna vez me han invitado de la de Avellaneda. Imagínate eso, es una polivalencia que requiere una articulación sindical quizás de otro tipo, ¿no te parece? Digo, me parece que ahí hay otro campo, digo, para pensarlo el tema como docentes universitarios, ¿no? Digo, imagínate los docentes de secundaria. A los docentes de secundaria le decíamos docentes taxi. Ah, muchachos, ¿y nosotros qué somos? ¿Y nosotros qué somos? Somos Uber. Sí, 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 por eso lo planteaba. Sí, Cabify, si no te molesta. No, decía que por eso lo planteaba. Creo que tenemos que considerar ese aspecto de esta actividad laboral, nada más. Sí, sí. Digo, depende, la verdad que depende de ustedes. No depende ni de la CEPAL, ni de la OIT, depende de ustedes. Bueno, yo hice un curso hace poco en la OIT y desde la misma OIT nos decían eso que nos decís vos, de que todas las acciones sindicales de ahora en más, si bien tienen el respaldo de la OIT, tienen que salir directamente desde de las mismas asociaciones de base, que son las que estamos supuestamente al lado de los trabajadores. Es así. Sí, es así. No puede salir de los informes de la comodidad de los expertos que están fuera. Porque ustedes tienen una experiencia cotidiana
que en el escritorio sentada yo puedo estudiarlo, me interesa, lo podré, pero hay una interacción que la experiencia la tienen ustedes. La experiencia la tienen ustedes. Perdón. Ahí hay que reconstruir esa experiencia nada más, me parece. Hay que reconstruir Perdón, Nene, en relación a eso, por más que somos una asociación gremial chica, una universidad chica, etcétera, yo creo que tenemos que repensar quiénes son nuestros representados. Pensar esto que decís vos, digo, quiénes son, no son los mismos de antes. Más allá de que eso provoque o no un conflicto entre empleado y empleador, pero sí la representación sindical tiene que adaptarse al tiempo, a los docentes que están en otra situación, cambió el modo del trabajo, se va a mantener por largo tiempo, y más allá de por fuera de la pandemia, ya cambió, ya viene cambiando el tipo de afiliado que tenemos, el tipo de docente. Yo creo que hay que comprenderlo para desarrollar acciones en ese sentido, que no significa pelearnos con nuestro empleador, porque en definitiva nuestro empleador es el Ministerio de Educación, más allá de la universidad. Sí, claro. Pues somos empleados del Ministerio de Educación, en el fondo somos empleados del Ministerio de Educación. Pero bueno, sí, creo que repensar quiénes son, cuál es el perfil de los docentes, cuál es el perfil de nuestros afiliados, y creo que es una forma de darles representarlos de una mejor forma, porque nos ha sucedido, hay otros planteos, en la pandemia han surgido otros planteos, cada uno es consciente de lo que se puede o no se puede obtener, pero no significa que sean los mismos docentes de diciembre del año pasado, con los mismos, en el mismo contexto y con los mismos problemas. No, pero imagínate que hay que pensar, en serio, una representación más integrada, porque salgo del mundo de la educación. Si las empresas se piensan como cadena de valor, eso es una ruptura de lo sectorial, que atraviesa sectores de actividad. En el caso de ustedes, los docentes que ustedes representan están atravesados por distintas universidades. También va a requerir una coordinación de alguna forma, intersindicatos de representación, no se me ocurre cómo llamarlo, pero me parece que... Entonces el trabajo de las federaciones en las cuales nos agrupamos. Claro, totalmente, pero ahí hay que hacerlo y meterse, bueno, a ver cómo están cambiando, de qué forma, cuáles son las mejores prácticas en qué universidad, cuáles no. Digo, me parece que ahí hay muchísimos temas que ustedes tienen para abordar. Digo, lo que no hay que permitir es bajar las manos. Digo, no, la verdad, las manos, los brazos, ¿viste? No, la realidad es tan cambiante que hay que estar siguiéndola día a día, porque eso modifica, nos guste o no, modifica las condiciones de los trabajadores, modifica las condiciones de nuestros representados. Y es parte de nuestro trabajo. No, como decía la canción, cambia, todo cambia, créeme que está cambiando y va a seguir cambiando, ¿no? Va a seguir cambiando. Sí, cambia tan de a poquito que uno no se da cuenta, pero si te pones a pensar, no es el mismo docente de hace unos años, de hace 5 años, menos el de 15. Y son otras las demandas, son otras las expectativas respecto a nosotros. Se expresarán como conflicto o no, pero por lo menos las expectativas existen. Y yo creo que hay que actualizarnos en ese sentido para poder dar respuesta. Algunas podemos hacerlo, otras serán que no podemos resolverlas, pero sí dar cuenta de lo que existe en la realidad. Mirá, no, es como el optimismo de la voluntad y el pesimismo de la inteligencia. ¿Qué le va a hacer? Si no, dedícate a otra cosa. Si no, la verdad, dedícate a otra cosa, porque... Claro. Es así. No hay forma. No hay forma, chicos. En este momento es mucha responsabilidad. Piénselo así. El sindicato es la última organización que ha quedado más o menos en pie para afrontar la desigualdad. Y digo más o menos en pie porque ni los propios representados creen que sean útiles para defender la desigualdad. No es un problema de Clarín. No, ni de Macri. El problema es que miro para atrás y no, es para el otro lado, ¿no? A mí me parece que a partir de lo que dice Mónica, porque varias veces hablamos de que hay que
responder a los intereses de los docentes, ¿no? Agremiados. Pero hay que ir más allá, hay que ver los intereses en el largo plazo, en el mediano plazo de los estudiantes, porque estamos viendo de que estamos hacia una sociedad cada vez más concentrada, que no la manejamos, que va hacia un futuro no querido, que lo estamos padeciendo, etc. Y entonces tenemos, y que hay un conjunto de profesiones que van a desaparecer. Entonces, esa discusión entre los docentes y ese compromiso entre los docentes tiene que ir más allá de la discusión pequeña, ¿no? Entonces tenemos que empezar con la universidad como institución, con los alumnos y con los agremiados, a motorizar esta discusión que va más allá de los intereses del tiempo, que va por el lado, sí, como decía Mónica, sí, de lo que damos y de cómo lo damos, ¿no? Que está totalmente en indagación permanente, ¿no? Y no hay muchos docentes que estén dispuestos a discutir esto y a pensarlo. Por eso es un laburo, es un flor de laburo, ¿no? Es un flor de laburo, y además yo te diría, algún día alguien me va a matar, pero bueno, igual lo están grabando. Hay que despertar a la clase política, Señora, tal cual. Sí, hay que despertar a la clase política, porque esto que nosotros vivimos desde el mundo laboral sindical se refleja, es exponencial en el mundo político. Y también ahí hay niveles de desconocimiento, digo, porque este tema del algoritmo va a estar para las políticas públicas, para el control, para el tema de la salud, para el tema del autoritarismo, para el tema de las elecciones, para el tema de la contratación en el Estado. No es que está por fuera. Para la construcción del consumidor, digo, vayamos al cine, veamos Brexit, lo que les pasó a los ingleses cuando descubrieron, mira, estos que no van a votar, miren, Venezuela. Más allá de Venezuela, yo no me ando con fanatismo, pero cuando el 70% no te va a votar, hay un problema ahí, Perdón. Sí. Guillermo, ¿querías hacer una pregunta? Sí, Vero insiste en que yo hable. Yo había levantado la mano hace un rato, pero se había perdido el tema. Igual era cuando estaba hablando Antonio. Como Antonio recuperó esto, y me hace pensar un poco lo que había dicho Mónica también cuando empezó hablando de Thatcher y Reagan, y en esta idea donde se abatió el estado de bienestar, también fue donde se generó esta idea de que somos clientes todos, y ya no somos ciudadanos, somos clientes, y entonces la participación no es una participación, sino es una demanda por lo que yo pago. Entonces está la cuestión de las sindicalizaciones. ¿Para qué le voy a pagar al sindicato si yo no voy a recibir esto o yo no voy a recibir lo otro? Y nos pasa también con los alumnos, con los estudiantes y con los graduados, que estamos pensando con Vero ahora, una campaña como para reinsertar a los graduados como ciudadanos de la universidad también, porque llamás a un graduado que le fue bien y le preguntás, ¿querés dar una charla? Y te dicen, ¿cuánto me van a pagar por dar una charla? ¿Te parece que la universidad no te pagó bastante ya para hacerte graduado? Bueno, y esto lo estamos hablando ahora con los estudiantes, porque también pasa por esto, por romper esta lógica de que todos somos clientes. Todos formamos parte de un proceso que tenemos que construir. Y esa era la idea también que fue aniquilada cuando sacaron el estado de bienestar. La idea que fue aniquilada es, bueno, vos vas a ser cliente, vos vas a pagar menos impuestos que antes, vas a tener estos servicios y esto es lo que vos ves. Y quédate tranquilo, que lo que vos no ves no va a ir a nadie. Ahora, no le contaron a esos clientes en qué mundo iban a vivir después, porque la plata que no fue a nadie terminó repercutiendo en esos clientes que siguen creyendo que hay un problema de administración. Y es en realidad que rompiste el esquema.
Lo rompiste por completo. Piensa en esto, Reagan y Thatcher primero fueron por los sindicatos y una vez que lo destruyeron fueron por el consenso de Washington. No fue primero el consenso de Washington y después derrotaron a los sindicatos. Primero derrotaron a sus sindicatos y después implementaron el consenso de Washington. Entonces, ahora, estamos hablando de los años 80. Años 80, donde aparecía en el discurso sindical la crisis de representación de los jóvenes, la crisis de representación de las mujeres. Estamos en el 2020 y seguimos con la misma cantinela. ¿No? Digo... El futuro llegó hace rato, sí. Sí. No, el futuro dejáselo para el futuro se construye, pero para construir el futuro tenemos que meternos en serio a pensar lo que nos está pasando. Y créanme que esto pasa también en el nivel de lo político, ¿eh? No es solo en el nivel de los sindicatos. No es solo en el nivel de los sindicatos. Si no, no entendemos lo que pasa en este momento. Digo, es impresionante en este momento para ver cómo nos agarra de sorpresa. Nos agarra de sorpresa en cualquier momento. Entonces, nada. Solamente les voy avisando, le mandé a Juan José, no lo encontré para mandárselo acá, 2 archivos, el libro de la Zuboff y un podcast que estamos desarrollando en la FE sobre el futuro del trabajo. Se supone que ahora, ese es el capítulo de historia, pero ahora vamos a desarrollar uno sobre teletrabajo. Lo estamos editando. No sé si lo vamos a lanzar ahora antes de diciembre o en febrero, pero bueno, ahí tienen. ¿Ven? Es otro material para empezar a pensar los temas, nada. Hay que empezar de vuelta, como siempre. Uno, ¿no? ¿Sí? En eso las mujeres somos bastante más. ¿Qué lo hacen? Los varones, chicos, están un poquito derrotados en este momento histórico, pero bueno, nada. Igual el machismo va a seguir existiendo, igual que el capitalismo. Eso no. No es tan fácil. No es tan fácil derrotar a uno y a otro. No quiero abusemos del tiempo de Mónica. Gracias, Mónica, por esta charla. La idea inicial mía, como te conté el otro día, es tratar de armar una serie de charlas el año que viene, a partir de marzo. Son muy interesantes cada uno de los puntos. Bueno, seguir con estas charlas a lo largo de algunos meses, que siempre viene bien para nosotros, para mantenernos actualizados y no solamente vernos nosotros como docentes universitarios, sino como trabajadores, en definitiva, que lo somos. Pues estas cosas pasan en muchas... las vi yo participando en algunos encuentros, cuando debatís con otros compañeros de otros gremios, de otras actividades, y no deja de ser interesante participar de esa actualidad gremial. Bien, sí, creo que nadie más tiene algo para acotar. Liberamos a Mónica en este momento. Gracias. Gracias a ustedes. Mónica. Gracias. Muy interesante. Muchas gracias, Mónica. Uno tiene que definir a esta altura si somos la luz al final del túnel. Si la luz al final del túnel es el tren que viene en contra o si somos el túnel al final de la luz. Las expectativas en las leyes de Murphy no son muy positivas, pero bueno, uno nunca sabe, ¿no? Nada está dicho hasta último momento. Gente, que tengan muy buen año. Espero verlos en serio el año que viene y bueno, a cuidarse.